Física clásica. Es una rama de la física que está fundamentada en razonamientos anteriores al surgimiento de la mecánica cuántica y abarca disciplinas como la mecánica, el electromagnetismo, la óptica, la termodinámica y entre muchas otras. Uno de los principales científicos reconocidos de la física clásica fue un astrónomo y matemático alemán conocido principalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Johannes Kepler, 1571 a 1630, escribía en su diario acerca del movimiento de un cometa. Uno de sus muchos descubrimientos fue que describió el eclipse lunar. Era de una mente muy brillante, y esto se comprueba porque resolvía cálculos matemáticos con un alto nivel de dificultad. Al terminar sus estudios, Kepler, en sus 25 años, concretó una hipótesis donde explicaba las distancias de las órbitas planetarias. Kepler postuló la idea de que el Sol es una fuerza y se debilita de forma inversamente proporcional a la distancia que se encuentra a un cuerpo celeste, es decir, los planetas. Dicha forma también impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. En 1596 publicó sus ideas en un tratado llamado Misterio Cosmográfico, que contiene los secretos del universo. Y curiosamente, en este libro la relación entre la distancia de los planetas se descubrió accidentalmente mientras demostraba el cálculo entre un círculo y otro. Sophie Germain fue una matemática, física y filósofa francesa. Fue una de las pioneras de la teoría de elasticidad e hizo importantes contribuciones a la teoría de números. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron conocidos como números primos. Al estallar la revolución en 1789, pasó un tiempo confinada en casa para protegerse. En ese tiempo se dedicó a leer muchos de los libros de la biblioteca de su padre y decidió que quería dedicarse a las matemáticas. Sus padres no estaban de acuerdo con su decisión. Debido a ello y a la sociedad machista que prohibía el ingreso de mujeres a las universidades, debió robar la identidad de un ex estudiante varón para proseguir sus estudios. Así fue como firmó muchos de sus trabajos bajo el nombre de Mr. Leblanc para ocultar su verdadera identidad. Sophie tuvo una correspondencia activa con matemáticos de mucho renombre como Legendre y Carl Gauss. Además, logró desarrollar un teorema que lleva su nombre, el teorema de Germain. Sin embargo, decidió abandonar los números e iniciar una investigación sobre la teoría de la elasticidad. En 1816 recibió el Premio Extraordinario de las Ciencias Matemáticas de la Academia de París y a la premiación acudieron muchos científicos para conocer a la mujer matemática, pero Sophie no asistió ya que había dejado de sentir admiración por sus colegas a causa de la exclusión que sufrió. Después, obtuvo el reconocimiento de sus pares y fue invitada a las sesiones de la Academia de Ciencias, convirtiéndose en la primera mujer que acudió a la academia no como acompañante, sino como académica. Otra etapa es la física moderna, que al igual que la anterior, consta de sus diferentes ramas. Otra mujer científica muy importante que hay que destacar es Marie Curie, que es la científica más famosa de toda la historia. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en ganar 2 premios Nobel. En 1984, Marie conoce a Pierre Curie, un físico francés que estudiaba la radioactividad. Ellos desarrollaron una íntima amistad que luego se convirtió en su matrimonio. Gracias a los anteriores descubrimientos que Becker realizó, fue que Marie junto con su esposo diseñaron unos aparatos muy fáciles de construir y manejar. Estos consistían en un condensador plano formado por una placa conectada a una tensión conocida y la otra placa perfectamente aislada, conectada a la Tierra a través de un electrómetro. Wolfgang Pauli nació el 25 de abril de 1900 en Viena. Cursó sus estudios en la Universidad de Múnich. Trabajó en las universidades de Göttingen, Copenhague, Hamburgo y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich como profesor de física. Con tan solo 21 años ganó reconocimiento con un magistral artículo de análisis de la relatividad, el cual sigue considerándose como una de las introducciones más amplias sobre el tema.
A lo largo de su vida realizó muchas otras contribuciones importantes para la física. Sin embargo, las dos más relevantes fueron su principio de exclusión, el cual establece que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado energético de forma simultánea en un átomo, y la propuesta de un cuarto número cuántico, el cual puede adoptar valores de -1/2 o +1/2 que eran necesarios para poder explicar los estados energéticos del electrón. Es importante mencionar que en 1945 le concedieron el Premio Nobel de Física debido a su principio de exclusión. La siguiente etapa es la física contemporánea. Peter Higgs fue un físico británico nacido en el año de 1929. Desde la secundaria, fue un brillante estudiante donde comenzó a ganar premios y reconocimientos, menos en la física, que posteriormente esta se convirtió en su carrera. Su teoría sobre la partícula bosón surge en 1964, mientras caminaba en unos montes en Escocia. Inicialmente hizo 2 artículos, que uno de ellos fue rechazado por la revista Physics Letters. Higgs desarrolló la idea de que al comienzo del universo las partículas no tenían masa, adquiriéndola un segundo de fracción después como resultado del campo de Higgs. Presenta que este campo penetra en el espacio dando masa a todas las partículas subatómicas que interactúan con él. Y es considerada tan importante porque es la única partícula predicha que aún no es descubierta. Donna Strickland nació en 1959 en Canadá y hoy en día es una ingeniera física pionera en la investigación en el campo de los láser. En 1985, Donna publicó junto a su director de tesis Gerard Mourou un artículo que describía una técnica denominada Creeped Pulse Amplification o CPA, por la que recibiría un poco más tarde el Premio Nobel de Física, convirtiéndose en la primera mujer del siglo XXI en recibir el galardón en esta categoría y en la tercera en toda la historia de los premios Nobel, por detrás de Marie Curie y Maria Goeppert-Mayer. Aunque el láser fue inventado en 1960, en los 80 el gran desafío era conseguir aumentar su potencia sin destruirlo, ya que si se amplifica demasiado un láser en un cristal, llega un momento en el que el cristal amplificado se destruye. Ya se sabía que para evitar la destrucción del cristal era necesario abrir el haz, y esto se hacía en dirección transversal, es decir, a lo ancho. Para ello se necesitaba un cristal enorme que era muy grande y complicado. La idea de Donna y Gerard fue abrir el haz en dirección longitudinal, a lo largo. Para ello se utiliza un láser pulsado de pulso corto o de banda ancha. En resumen, lo que su tecnología hace es estirar el haz en el tiempo, no en el espacio. Donna trabaja actualmente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, liderando un equipo de investigación sobre láser ultrarrápido. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber visto nuestro video.